Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 14. Punto de vista de Erika. Hey, vamos, ¿hablan en serio? Liner, Erika, cálmense. ¿Por qué debería? Harold lastimó a mi papá y mi mamá. Esto es imperdonable. Sí, tiene razón. Luchemos contra él. Si ganamos, escucharemos todas las respuestas que queremos directamente de él. Pero yo. Mientras Erika y Harold se preparaban para pelear, Lifa y Hugo miraban desde un lado. Intentaron cambiar de opinión, pero sus opiniones no fueron bien recibidas. Pensé que esto sucedería, pensó Erika para sí misma, sintiendo pena por sus compañeros. No era que ella no entendiera por qué Hugo y Lifa pensaban que el grupo no debería pelear contra Harold. Erika tampoco quería pelear con él. Ella misma apuntando con su arma a Harold era la imagen más abominable que podía imaginar. Harold era arrogante y egoísta. Salvó a la gente con arrogancia y se dejó lastimar egoístamente. Lo hizo incluso si no había nadie allí para verlo, incluso si nadie se dio cuenta. Aunque todos lo odiaban, estaba dispuesto a seguir adelante, incluso si eso significaba estar solo. Podría haber una razón por la cual Harold había lastimado a los padres de Liner y ahora estaba tratando de pelear contra el grupo. Tal vez fue un error luchar contra él. Aún así, Erika aún eligió luchar contra Harold, como él quería que lo hiciera. Me temo que esto es todo lo que puedo hacer por ti. Ella no era alguien que pudiera apoyar a Harold. Ella no era lo suficientemente buena como para poder ir contra el flujo de Harold por su bien. Ahora que Erika se había dado cuenta de eso, todo lo que podía hacer era respetar plenamente sus deseos. No importa cuán amarga fuera esta decisión, ella iba a luchar con todo su poder. Si no quieres participar en esta pelea, por favor, retrocede. Erika, deja de ser tan terca. Los gritos de Lifa cayeron en oídos sordos. En este momento, Erika estaba tratando de hacer lo único que podía hacer por el hombre que amaba. Ella no iba a renunciar a eso. No había nada que discutir. No puedo dar marcha atrás. Solo escúchame, tienes que parar. Oye. La voz helada hizo que la atmósfera caótica fuera mucho más tensa y seria. Harold aún no había tomado ninguna postura. Simplemente sostenía sus dos espadas, que todavía estaban completamente bajadas. Sin embargo, la presión que exudaba era mucho más poderosa que cualquier cosa que el grupo haya presenciado de otros oponentes. Hasta ahora. ¿A dónde vas con eso? Si no vas a pelear, terminaré esto aquí. Sus palabras eran ambiguas, pero todos podían adivinar lo que quería decir con eso. Harold realmente tenía la intención de luchar contra ellos, salvo por Liner, que ya había dejado que la sangre corriera por su cabeza. El resto del grupo probablemente estaba más que sacudido por esta declaración. Esto también incluía a Erika, pero ella fue capaz de soportarlo y le devolvió la mirada a Harold. En este punto, Hugo y Lifa encontraron la resolución de unirse a la pelea, y Colette también adoptó una postura de lucha. Veamos qué tienes, Harold. Las palabras de Liner fueron la verdadera señal de inicio de la pelea. Punto de vista de Harold. A. Los destellos de la espada inflamada llevaron consigo todas las fuerzas de Liner. Como sugería el nombre de la espada del Great Ras Gran Gran, el poder de la espada y las llamas seguían creciendo como si estuvieran siendo alimentados por la ira de Liner. Pero lo que fue aún más sorprendente fue que Liner pudo mantener el ritmo de la velocidad de Harold. Su espada estaba conectada a sus emociones, ya sean positivas o negativas. Cuando dejó que sus sentimientos explotaran, fue capaz de liberar su potencial y aumentar su fuerza en muchos pliegues. Esa era la forma de pelear de Liner. Harold no pudo evitar pensar que apropiado para un protagonista de RPG, el método de lucha de Harold, por otro lado, podría decirse que es todo lo contrario. Siempre observaba los movimientos de sus oponentes, esquivaba sus ataques y se aseguraba de que sus propios ataques aterrizaran. Lo que le permitió adoptar este estilo de pelea fue su velocidad muy superior, pero también tenía otra ventaja absoluta,
el hecho de que conocía las habilidades de sus oponentes y las tácticas ganadoras a las que podían recurrir. Y eso no lo convirtió en un adversario fácil, incluso en una situación como esta, donde tenía la desventaja abrumadora de tener que luchar 6 contra 1. Mientras Harold estaba atrapado con el poderoso ataque de Liner, un ataque de tonfa feroz vino de su punto ciego. Harold giró al instante 180 grados y repelió el golpe de Kellet con una patada. Además de la dureza de la madera que se usó para hacer la tonfa en primer lugar, esta arma también estaba dotada de poder mágico, lo que la hacía mucho más sólida que cualquier metal promedio. Intentar patear algo así de sólido fue como rogar por un hueso roto, pero Harold lo hizo parecer fácil. Con un sordo crack, la tonfa se partió por la mitad. Esta era la habilidad de patada de artillería que Harold había usado en el pasado para aplastar los enormes brazos en forma de rama de una Mer Trent. Esta técnica se basó en un movimiento popular que se llamó Heel Trap. En el juego, este movimiento solo se usó para vincular múltiples combos, pero Harold lo había mejorado. La Heel Trap ahora podría dar un gran impulso a la fuerza de su pierna y al impacto de su patada, y no se parecía en nada a lo que solía hacer en la historia original. Se había convertido en la habilidad original de Harold. Eso es imposible. La cara de Colette mostró una gran sorpresa. Probablemente nunca había imaginado que su tonfa, que normalmente podría usar para chocar contra las espadas, se rompería con una simple patada. Aún así, su ataque había creado una oportunidad para que Francis y Hugo se acercaran y atacaran con una pinza. A pesar de que él era el único que podía seguir el ritmo de Harold, Liner dejó de moverse para permitir que sus 3 camaradas fueran a su ataque coordinado. El grupo probablemente ya había pensado que no serían rivales para Harold en una pelea individual. Estaban tomando la decisión correcta. Sin embargo, Harold ya sabía sobre este ataque coordinado hasta cierto punto. Una de las experiencias que Harold había adquirido de sus minuciosos juegos de Bravehearts fue jugar imponiéndose una especie de discapacidad. Esta desventaja consistía en componer el grupo de Liner, Colette, Francis y Hugo, quienes apenas podían usar magia o ataques a distancia. Como la mayoría de sus técnicas eran de rango cercano o medio, y dado que sus hechizos de recuperación no eran suficientes para curarse a sí mismos, era necesario que el jugador fuera particularmente preciso con su defensa y su coordinación cuando los usaba juntos. En aquel entonces, Harold había encontrado que era extremadamente arduo usar esa combinación de personajes para luchar contra oponentes como el demonio Combo, Harold Stokes, el experto en combate cuerpo a cuerpo, Vincent, y el último jefe, Justus, que luchó disparando tormentas de gran intensidad. Ataques poderosos de largo alcance. Dicho esto, fue gracias a esa laboriosa jugada que él sabía. Sabía que no podían llegar al actual Harold. Más importante aún, en el pasado, Harold ya había preparado contramedidas en caso de que el grupo se volviera hostil hacia él algún día. De hecho, fue en preparación para tales momentos que Harold había seguido luchando solo contra Sido y los demás, así como contra Isaac y su escuadrón, durante casi 2 meses seguidos. Por supuesto, Liner y el resto del grupo eran oponentes mucho más duros. Aún así, esos días de entrenamiento lo habían ayudado sin lugar a dudas a aprender cómo saber instantáneamente cuándo debería esquivar o bloquear mientras lo atacaban desde todas las direcciones. Una larga alabarda cayó y fue fácilmente esquivada por Harold. El ataque no tenía suficiente poder para destruir el suelo al aterrizar, por lo que no había forma de que pudiera haber sido una amenaza. Naturalmente, Hugo trató de levantar la alabarda y fijar su postura, pero Harold usó el poder de ese levantamiento para levantarse del largo mango de la alabarda y saltar, evitando cuidadosamente el empuje del arma de Francis, que había estado justo detrás de él. El salto de Harold lo empujó 3 metros hacia arriba en el cielo, pero eso no hizo nada para evitar que una flota de flechas viniera a por él inmediatamente después. Solo unos pocos de ellos parecían poder golpear, y todos fueron bloqueados por su espada. Sin embargo, Harold pronto descubrió que esto era solo una distracción. Bolt Lance. Los ataques frontales de los esfuerzos combinados de los 4 habían venido desde todas las direcciones, bloqueando todas las rutas de escape de Harold. Esto lo dejó con un solo camino de escape, saltando al cielo, pero lo único que lo esperaba allí eran las flechas de Erika. Esto apenas pero inevitablemente desvió su atención, haciéndole imposible esquivar por completo el hechizo que fue lanzado por Lifa a través de su propio tipo de magia, respaldado por el poder de la ciencia y la guía de Justus.
Este ataque coordinado entre el grupo de 6 fue más allá de lo que se podía lograr en el juego. Fue una muestra verdaderamente espléndida de cooperación. O más bien, podría haber sido, si Harold no lo hubiera visto ya. La verdad del asunto era que, mientras Harold había estado lidiando con los ataques de Lainer y los demás, de los que había sido más cauteloso eran Lifa y Erika, ya que ambas podían usar hechizos muy poderosos. Dadas las circunstancias, ya había anticipado que Lifa sería la que daría el golpe final. Después de todo, el resto del grupo había estado en medio de una lucha caótica contra él, y todos habían estado parados 3 metros debajo de él en el momento del ataque. Mientras estuvieran reunidos, usar un hechizo a gran escala que pudiera alcanzar los alrededores sería demasiado difícil. Por eso Harold se atrevía a enfrentarlos uno por uno. Además, Harold sabía que el poder y la velocidad de las flechas de Erika los convertían en el ataque ideal para contenerlo desde la distancia. Habiendo peleado junto a Erika antes, el resto del grupo seguramente también lo sabía. Por lo tanto, la elección óptima era dejar que Erika restringiera a Harold y dejar que Lifa atacara, pero la especialidad de Harold era la velocidad, por lo que si Lifa iba a atacarlo con su magia, lo más probable es que tuviera que elegir su hechizo más rápido, Volt Lance. De hecho, usar ese hechizo sería su mejor oportunidad para asestar un golpe. Aunque el ataque no fue lo suficientemente poderoso como para derrotar a Harold de un solo golpe, aún podría inducir una parálisis completa. Sin embargo, ese hechizo pertenecía al atributo en que Harold era el más competente en su uso, el atributo del rayo. Para cuando había bloqueado el grupo de flechas que apuntaban a él, estaba completamente listo para disparar ese mismo hechizo, Volt Lance. Harold disparó su hechizo casi al mismo tiempo que Lifa, y su Volt Lance fue fácilmente tragado por el suyo. Cuando los dos ataques idénticos se cancelaron, se convirtieron en una luz cegadora, más poderosa que la luz del sol en el cielo despejado. Todos en el grupo reflexivamente miraron hacia otro lado y cerraron los ojos. Cuando los abrieron de nuevo después de un breve momento de silencio, encontraron a Harold tranquilamente parado allí, sin un solo moretón en él. «Es todo lo que tienes». A diferencia de lo que parecían implicar sus palabras de decepción, Harold apenas lo había logrado. La única razón por la que había podido evitar sufrir daños era porque no tenía intención de atacar y estaba totalmente concentrado en esquivar. Esta habría sido una historia completamente diferente si hubiera tenido la intención de derrotar a todo el grupo. Por otra parte, la batalla decisiva final nunca había estado tan cerca, por lo que ahora era lo último que Harold quería. Tenía que evitar eso a toda costa, pero teniendo en cuenta los acontecimientos que se avecinaban, tampoco sería una buena idea que Harold se lastimara. Si eso iba a suceder, entonces era mejor para él escapar directamente e ignorar la mala sangre entre él y el grupo. Sin embargo, aún no hemos terminado. Molesto por las palabras de Harold, Lainer corrió hacia él mientras gritaba de ira. Aunque Lainer realmente no había resultado herido, esta batalla fue para vengar a sus padres. Desafortunadamente, fue muy comprensible que se enojara cuando le dijeron, «Eso es todo lo que tienes». Antes del comienzo de la batalla, no todos en el grupo habían acordado dejar que la pelea ocurriera, por lo que Harold pensó que podría aprovechar esa oportunidad para decir, «Chicos, ¿qué tal si detenemos esto y dejamos atrás esta pelea?». Pero eso no hizo nada para cambiar de opinión. Bueno, fue un resultado natural ya que lo que realmente salió de la boca de Harold fue, «Si no vas a pelear, terminaré aquí», lo que fue más una declaración de guerra que una oferta de tregua. Aún así, gracias a ese contratiempo, Lainer, cuyo mayor defecto era que era demasiado emocional, dejó que sus sentimientos lo superaran e hizo algo muy descuidado. ¡Ah! El poder de su espada de fuego había aumentado aún más. Cuando cayó y golpeó el suelo, provocó una llama furiosa. De lo que Lainer no se había dado cuenta era que su carrera hacia adelante lo había dejado sin nadie para cubrir su espalda. Harold evitó el ataque sin esfuerzo, y en un movimiento suave, fue detrás de Lainer y lo golpeó con el mango de su espada en la parte posterior de su cabeza. ¡Uf! Lainer gimió pero se mantuvo firme y no se cayó. Harold tenía la intención de hacerlo desmayar de un solo golpe, pero como se esperaba de Lainer, era muy resistente. Quizás esta fue una manifestación pura de su determinación de no ser derrotado. Harold procedió a apuñalar su espada negra en el suelo y luego presionó la espalda de Lainer, que todavía estaba tambaleándose, con su mano izquierda. Al momento siguiente, hubo un sonido fuerte seguido de un destello de luz.
Sin pronunciar un solo sonido, Liner se derrumbó en el suelo. Liner. Colette corrió hacia él justo después, y pronto fue seguido por Hugo y Francis. Colette y los demás se superpusieron en el lugar al que Lifa y Erika habían estado apuntando. Erika había estado lista para disparar su próxima flecha, pero esto seguramente la había obligado a detener su mano. Después de todo, a pesar de que ella era una maestra del arco, aterrizar una flecha sobre Harold no sería una tarea sencilla para ella, incluso en circunstancias normales, ya que era lo suficientemente rápido como para evitar fácilmente tales ataques. Además, Lifa, que estaba parada junto a ella, todavía no estaba lista para disparar su próximo hechizo. Después de confirmar que estaría a salvo en ese frente, Harold bajó ligeramente su cuerpo. Como su postura sugería que estaba a punto de saltar hacia Colette, Francis y Hugo intentaron dar un paso adelante para protegerla. Sin embargo, Harold fue mucho más rápido. Para cuando empujaron sus pies contra el suelo, Harold ya había cubierto la distancia que los separaba de ellos. El que dejó escapar una exclamación de sorpresa fue Hugo. Probablemente fue porque se dio cuenta de que Harold había cambiado repentinamente de objetivos para sí mismo en lugar de Colette. Harold no solo era demasiado rápido para ser seguido por la vista, sino que Hugo tampoco había pensado por un segundo que él, de todas las personas presentes, sería elegido como objetivo. Para él, esto fue básicamente un ataque sorpresa. Harold una vez más usó el mango de su espada, pero esta vez fue por la barbilla. Incluso Hugo, con su fuerte armadura de músculos, era impotente contra este ataque que literalmente sacudió su cerebro. Su cuerpo musculoso cayó boca arriba y dejó de moverse. Al momento siguiente, antes de que Francis finalmente pudiera arreglar su postura, Harold lo pateó en el abdomen y luego cargó un rayo de electricidad en su palma. Esta fue una palma relámpago, y un solo golpe resultó ser suficiente para quitarle la conciencia a Francis, como en el caso de Liner. Aunque esto era a lo que Harold había estado apuntando, sintió que esto había ido demasiado rápido. Derribando a un miembro tras otro, ya había incapacitado a la mitad del grupo. De verdad. Harold dejó involuntariamente esas palabras. No pudo evitar preguntarse si realmente serían capaces de derrotar a Justus, pero no hubo respuesta para aclarar sus dudas. Los hombros de Colette saltaron cuando se dio cuenta de que sus aliados habían sido derribados mientras estaba concentrada en correr hacia Liner. Ella parecía estupefacta. Aún así, ella siguió frente a Liner para protegerlo, pero no pudo luchar. Su arma había sido destruida. Entonces, son los únicos que quedan. Mientras lo decía, Harold se volvió hacia Erika y Lifa, como si dijera que Colette no merecía su atención. Lifa tenía una expresión tensa en su rostro, pero Erika mostró una mirada aguda y resuelta. ¿Ahora qué? ¿Realmente todavía quiere seguir? Naturalmente. Erika respondió de inmediato. Esto hizo que la voz de Lifa estallara como un trueno. ¡Basta ya! Erika. Y tú también, Harold. No tiene sentido. ¿Por qué tenemos que pelear contigo? Deja de gritar. Si no tienes ganas de pelear, solo enfádate. De acuerdo, esta era la forma en que Harold decía, si no quieres pelear, puedes retroceder, está bien. Pero, por supuesto, eso solo vertió aceite sobre el fuego. Bien, ya veo cómo es. Ahora que has dicho eso, puedes estar seguro de que te enfrentaré. Mejor no te quejes después. Lifa levantó su bastón por encima de su cabeza y luego lo golpeó en el suelo. Una formación mágica dorada se formó instantáneamente alrededor de Harold. Eso es. Una mirada fue suficiente para que Harold dijera qué hechizo era este, pero ya había sido atrapado. Dualbain. Este fue el hechizo más poderoso cuando se trataba de restringir a un oponente. En el juego, no solo podía aturdir al enemigo durante 8 segundos, sino que tenía el efecto adicional de reducir la velocidad del objetivo y las estadísticas de ataque durante un cierto tiempo después de eso. Teniendo en cuenta solo sus efectos, este hechizo estaba completamente roto. Si alguien simplemente seguía usando Dualbain una y otra vez, entonces no habría enemigo que pudiera igualarlo. Pero, por supuesto, no hay forma de que pueda existir un hechizo tan conveniente como en el juego. Naturalmente tenía algunas desventajas para equilibrar las cosas. Por ejemplo, solo se puede usar una vez por batalla. Además,
no consumía una cantidad fija de maná, en cambio, tomaba 1/3 de todo el suministro de maná del usuario. Entre esas desventajas, se suponía que había una que decía, no se puede lanzar sin encantamiento. ¿Cuándo? Cuando usó el encantamiento. Si bien el cuerpo de Harold no podía moverse, su mente se movía a gran velocidad, tratando de encontrar una respuesta. Sin embargo, solo pudo llegar a una sola conclusión. Ella simplemente no había usado un encantamiento. No había habido suficiente tiempo entre el momento en que disparó la Volt Lance y ahora para cantar el encantamiento de este hechizo en particular. Y no la había escuchado decir nada en primer lugar. Si realmente hubiera usado un encantamiento, habría tenido que pasar algún tiempo antes de eso, pero Harold no podía pensar en ningún momento en el que hubiera podido hacerlo. No, seguramente ella. Espera, eso es lo que está pasando. Mientras sus pensamientos seguían buscando rápidamente una pista, se dio cuenta de que algo extraño había sucedido antes. A partir de ahí, pronto llegó a su respuesta. Leafa usó un encantamiento. Mientras Harold había estado luchando contra Liner y los demás, captó a Leafa cantando a un lado, liberando una especie de luz mágica dorada. Eso fue antes de que ella disparara su hechizo Volt Lance, pero ahora que Harold lo pensó, ese encantamiento fue demasiado largo para un simple hechizo de Volt Lance. Además, los hechizos Volt Lance y Dual Bane tenían la misma luz mágica dorada. Me estás tomando el pelo, así que ella usó la Volt Lance sin cantar mientras cantaba simultáneamente el Dual Bane, doble hechizo. No había tal habilidad en el juego y Harold nunca la había visto en este mundo tampoco. En cierto modo, esta respuesta fue algo mucho más allá del alcance de lo que Harold había imaginado, mucho más loco que simplemente no usar un encantamiento para el hechizo Dual Bane. Y Harold conocía a cierto lunático que muy bien podría tener una idea tan loca. ¿Qué demonios le enseñaste, Justus? Leafa era todo menos talentosa cuando se trataba de magia. Sin embargo, eso era normal, ya que el talento para convertir adecuadamente el poder mágico en hechizos mágicos era raro en este mundo. En otras palabras, esto no se debió a una falta de comprensión, sino a un rasgo genético que hizo que su órgano oráculo fuera un poco defectuoso. Y Justus era el único especialista del órgano oráculo en este mundo. Además, en esta sociedad que prosperó enormemente a través de la magia, no había otro científico cuyo conocimiento pudiera compararse con el suyo. Además, el intelecto y las capacidades de Leafa la hicieron más que digna de ser llamada genio desde el principio. Sin mencionar una vez que su órgano oráculo fue reparado, permitiéndole potenciar sus habilidades tanto en el espectro mágico como en el científico. Esto significaba que podía mostrar libremente hechizos ingeniosos que nunca antes se habían visto. No te detengas, Erika. Entendido. Para empeorar las cosas, había otro genio que podía disparar muchos hechizos de alto grado en sucesión sin usar encantamientos. Harold finalmente iba a ser mordido por los colmillos de Erika Sumeragi, Ravenstone. Dos formaciones mágicas aparecieron a los pies de Erika y se superpusieron. Uno era verde y el otro negro azabache. Este era un hechizo del que Harold no sabía. Sin embargo, podía adivinar su naturaleza con solo mirar esas formaciones. Esta fue una combinación de dos hechizos con diferentes atributos, los cuales fueron lanzados sin ningún encantamiento. Y a juzgar por el maná que Harold estaba sintiendo, ambos eran hechizos de alto grado. Un golpe directo de esto probablemente no dejaría a Harold ileso. Pero mientras estaba consciente de eso, su cuerpo todavía no se movía. Muy pronto, desapareció en una tormenta de color negro azabache. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.